Hola a todos. Soy narrador fanfic, y en este espacio comparto fanfic, teorías y relatos inspirados en los mundos que más amamos. Mi intención es dar vida a estas historias desde otra perspectiva, con respeto a sus autores y con la pasión de un verdadero fan. Si te gustan las narraciones con emoción, análisis y algo de misterio, suscríbete y acompáñame, así podré seguir trayendo más historias como esta. Aviso importante. Esta es una narración de un fanfic creada únicamente con fines de entretenimiento. No soy el dueño ni el creador de los personajes, lugares, conceptos, ni del universo original. Todos esos derechos pertenecen a sus respectivos autores, estudios y propietarios legales. La historia que estás por escuchar se titula Evergreen, y su autor original es Evergreen, fanfiction.net. Yo solo realizo la adaptación narrativa para formato audiovisual, sin intención de apropiarme, modificar derechos ni obtener beneficios indebidos sobre la obra original. No reclamo propiedad sobre nada, excepto mi narración, edición y presentación del video. Todo el crédito de la historia corresponde a su autor. El enlace al fanfic original se encuentra en la descripción del video. Te invito a apoyarlo directamente en su plataforma. Este contenido no busca infringir derechos de autor, marcas registradas ni afectar a los creadores originales. Se realiza bajo el entendimiento común de los usos de fanfic y con respeto absoluto a la obra y sus dueños. Capítulo 22. Reflexiones de mi vida. Está bien, repasemos esto una última vez, comenzó Nick, sentándose en su colchón. Está bien, soy todo oídos. Nick la miró con una sonrisa burlona. Judy, que acababa de sentarse en su cama, lo miró confundida un instante, antes de comprender. Oh, tú, no lo digas, Nick. Apretó los dientes, preparándose mentalmente. Sí, estás muy atenta. Su sonrisa se hizo más amplia. Te dije que no lo dijeras, gruñó Judy. No puedes esperar que no lo diga cuando lo planteaste tan bien. Ahora, como decía, revisemos la lista para asegurarnos de que estamos de acuerdo en todo. Bien, refunfuñó. Nick se aclaró la garganta y volvió a la primera página de su blog de notas. Entonces, la pelea será dentro de 3 meses, justo después de mi último examen físico. Será como las sesiones de sparring de la academia que hacemos en el ring. Ah, hablando de eso, estaba pensando que deberíamos tener el combate en ese mismo ring. Eso significaría que tendría que ser un viernes por la noche, nadie más debería estar en la academia entonces. Nick hizo girar el bolígrafo en la pata. Seguro que hay un montón de otros lugares abandonados donde podríamos entrenar. ¿Por qué el ring de la academia?, preguntó Judy, reclinándose en la almohada. Es más conveniente, dijo Nick encogiéndose de hombros. Además, es bastante simbólico, ya que ambos hemos pasado por eso. ¿Qué mejor manera de decidir quién gana una pelea que en el mismo escenario donde un conejo derribó a un rinoceronte adulto? Y, por cierto, todavía no me has contado cómo lo hiciste. Podría demostrártelo durante nuestro partido, le sonrió Judy. Ya me imaginaba que dirías eso. En fin, las reglas deberían ser más o menos las mismas que en las sesiones de entrenamiento habituales. Es decir, sin dientes, sin garras y, déjame añadir algo más, sin equipo ni armas. Nick empezó a escribir en su cuaderno. ¿Armas? Judy miró a Nick. ¿Qué tipo de armas? ¿Y por qué estás escribiendo estas reglas? No son precisamente difíciles de memorizar. Es bueno tener las cosas en blanco y negro, por si acaso. Nick la miró. En cuanto a armas, me refiero a cosas como bozales con forma de zorro. No quiero que te hagas ilusiones sobre alguna posible sesión de terapia de exposición que podrías tener planeada para mí. Claro que no. Judy pareció ligeramente ofendida por la idea. Jamás haría algo así.
El video que estabas viendo hace poco sugiere lo contrario. Y antes de que preguntes, no fisgoneé en tu teléfono. Te vi viéndolo ayer en la cama mientras intentaba dormir. Deberías bajar el brillo de la pantalla, es malo para la vista. Nick sonrió con suficiencia. Eso es, Judy parecía un poco nerviosa. Sé que es un poco tarde para ver videos como este después de lo que te hice la semana pasada, pero solo quería asegurarme de no estar haciéndote daño. Por lo que recuerdo, fuiste tú quien se puso el bozal, no yo, respondió Nick divertido. Sé que sigue siendo un tema delicado para ti. No he pasado por lo que tú has pasado, no a ese nivel. Por eso su voz se fue apagando hacia el final, antes de añadir rápidamente, me parece bien usar las patas. MMM. Me pregunto qué habría planeado decir, pensó Nick. Muy bien, entonces. El ganador es quien consiga que el otro admita la derrota o quien inmovilice al otro durante 10 segundos. O una vez que esté claro quién es el ganador, añadió Judy. Algo me dice que tú y yo vamos a tener ideas muy diferentes de lo que eso significa, dijo Nick. Todos sabemos lo mucho que odias perder. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Un árbitro? Conozco a un par de personas con experiencia en esta área, Nick se golpeó la barbilla. Tengo la sensación de que la persona que elijas podría ser un poco parcial. Solo un poco. Judy puso los ojos en blanco. Olvídate de lo del árbitro. Creo que ambos somos lo suficientemente maduros como para admitir la derrota cuando sea necesario. ¿Estás segura de eso? No te he dicho lo que planeo hacerte hacer una vez que pierdas. Nick devolvió la sonrisa. No te adelantes, Nick. Yo tampoco te he dicho nada. Pero ambos sabemos lo que estás pensando, así que ¿por qué no lo dices directamente?, pensó Nick. Las palabras le picaban en la garganta, pero las contuvo. Era muy tentador desafiarla y verla retorcerse e intentar negarlo, pero decidió que no quería ir por ese camino. Hoy no. De cualquier manera, no puedo creer que tardamos un mes entero en idear estas reglas, respondió Nick, optando en cambio por un encogimiento de hombros desdeñoso. Cerró el cuaderno y lo guardó en el estante detrás de él. He estado ocupada, ¿de acuerdo? ¿Con qué? Por lo que veo, no pareces tener mucho más que hacer aparte de entretener a escolares y esquivar a reporteros babeantes. Y tampoco te he visto hacer eso últimamente. Nick rebuscó ahora en el estante de arriba, sacando una pequeña mochila y metiendo varias prendas de vestir dentro. En realidad, las cosas se han calmado un poco en ese aspecto. El jefe Bobo me ha estado dejando encargarme de trabajo policial real como resultado. Principalmente patrullas, manejo de protestas, algunos casos de robo, cosas con más papeleo que acción en realidad. ¿De verdad sigues buscando acción? Pensé que esa conejita ingenua y de ojos grandes ya habría aprendido la lección. Nunca dije que estuviera buscando acción, replicó Judy. Aunque sonaste como si lo hicieras, bromeó Nick. ¿Qué tipo de protestas son, de todos modos? Principalmente sobre las próximas elecciones. Pero todavía hay algunas contra los depredadores. Ella resopló con desdén. No puedo creer que la gente todavía se crea esas cosas. Tú también solías hacerlo, ¿sabes? Nick se rió entre dientes, tirando una última camiseta a su bolso antes de cerrarlo. Así que trata de ser un poco comprensiva, zanahorias. Soy comprensiva, replicó Judy, cruzando los brazos con un bufido. ¿Has oído lo que dicen durante sus protestas? Son cosas horribles, ni siquiera yo fui tan mala. Si estás hablando del nuevo movimiento Renacimiento de las Presas que ha sido tendencia en Furbolg durante la última semana, entonces sí, lo he oído. Y todo lo que puedo decir es, no he perdido el sueño por ello. Se encogió de hombros. No es nada comparado con el grupo Ferales por el naturalismo.
¿De verdad quiero saber qué es eso? ¿O es solo un grupo de mamíferos que piensa que deberíamos volver a los viejos tiempos? La ley natural y todo eso. Incluidos zorros como yo cazando y comiendo conejos como tú. Incluso hay una sección de varios capítulos dedicada a cómo cocinar y servir diferentes tipos de presas, como rellenos, asado vivo a la parrilla abierta. De acuerdo, me arrepiento de haber preguntado. Gracias, Nick. Judy presionó sus orejas contra su cabeza con un escalofrío. Siempre un placer ayudar. Nick se puso de pie, colgándose el bolso al hombro. De todos modos, es hora de que regrese a mis humildes aposentos de prisión. Por cierto, sigue siendo una burla tener que volver el domingo por la noche. Sí, Nick, lo sé. Judy puso los ojos en blanco, soltándose las orejas. Y como de costumbre, trata de no meterte en problemas, ¿de acuerdo? No quisiera que te lesionaras y te acobardaras de la pelea. Lo mismo te digo, zanahorias. Trata de no tropezar y caerte con esa pierna mala tuya, ¿de acuerdo? Además, vas a necesitar ambas piernas cuando estés usando el disfraz de elefante de Finnick, tocando la bocina por Savannah Sandro. Judy se detuvo, pareciendo tomarse un momento para imaginarse la imagen en su cabeza. ¿Es eso para lo que planeas usar tu victoria? No necesariamente, pero es bueno mantenerte intrigada. Nos vemos, zanahorias. Nick saludó, saliendo por la puerta principal y cerrándola tras de sí. Ahora sola, Judy suspiró, dejándose caer sobre su cama. Podía sentir su corazón latiendo rápidamente en su pecho al pensar en el comentario de despedida de Nick. No puedo creer que esté pensando en hacerme usar ese disfraz de elefante, pensó para sí misma. Su mente no podía evitar imaginar todas las cosas potencialmente humillantes que él podría hacerle hacer si ganaba. Eso es, si ganara. Bueno, no voy a darle esa oportunidad. Murmuró en voz alta ahora. Sí, así es. No va a tener esa oportunidad, porque yo voy a ganar. Yo puedo con esto. Apretó los puños, mentalizándose. Así es. Tú puedes con esto, conejita policía. Una voz llamó a través de la pared. Estamos contigo. Sí. El segundo componente del dúo inconfundible se hizo eco. Y si pierdes, igual creemos que te verías linda en un disfraz de elefante. ¡Ay! Cállate, Bronk. Pero eso fue lo que tú dijiste antes. ¡Ay! Judy se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Gracias por la confianza, chicos. La noche pasó sin mucha fanfarria, lo que fue un bienvenido alivio para Judy. La mañana del lunes llegó rápidamente, y antes de darse cuenta, estaba de vuelta en la comisaría haciendo papeleo en su escritorio después de la habitual reunión informativa matutina en la sala de policía. Bueno, lo habría estado, si no fuera por una nota ominosa pegada a su monitor que decía que el jefe quería verla. ¿Por qué no me habló durante la reunión informativa de la mañana?, pensó Judy mientras se apresuraba por el pasillo hacia su oficina. Esto no era propio del jefe. Por lo general, no tenía problemas para hacer sus comentarios o hacer sus preguntas delante de todos los demás. A pesar de su inquietud, se encontró frente a la puerta de su oficina, que estaba ligeramente entreabierta. Le dio un par de golpes rápidos. ¿Jefe? Ninguna respuesta. Judy estiró el cuello para mirar a través de la rendija de la puerta. Pudo ver una sombra moviéndose ligeramente en el interior. Se echó hacia atrás y llamó de nuevo. ¿Jefe? ¿Está ahí? Escuchó el sonido de papeles y bolígrafos que se agitaban, seguido de un pequeño gruñido. Sí, Hobbs. Entra. La voz áspera del jefe se hizo oír. Cuando Judy abrió la puerta, fue recibida por dos montañas de papeles y archivos sentados precariamente en el escritorio de Bogo, una a cada lado del búfalo.
Dicho búfalo estaba desplomado en su silla, con un aspecto bastante aturdido. El pelaje en el lado de su rostro se veía sospechosamente plano, como si se hubiera dormido sobre él. Judy se recordó mentalmente no mirarlo fijamente durante demasiado tiempo. ¿Qué pasa, Hobbs? Usted me pidió que viniera a verlo, señor, respondió Judy, con un tinte de confusión en su voz. Había una nota en mi escritorio. Bogo hizo una pausa por un momento, antes de pellizcar el puente de su nariz y sacudir la cabeza un par de veces. Ah, sí, es cierto. Quería hablar contigo sobre algo. Se aclaró la garganta, luciendo más despierto ahora. ¿Pasa algo, señor? Sí, respondió Bogo sin rodeos. Colocó los codos sobre la mesa, inclinándose hacia ella. Como les recordé en la reunión informativa de esta mañana, ha habido un notable aumento en las protestas con las próximas elecciones. Especialmente las que son contra los depredadores. Por eso te pedí que ayudaras con el manejo de los manifestantes durante las últimas 2 semanas. Judy asintió sin palabras, tragando un poco de saliva que se había acumulado en su garganta. La boca de Bogo se curvó en un ceño fruncido, como si no estuviera satisfecho con su respuesta. Desde que te di esa tarea, no he sabido nada de ti. Y eso me preocupa profundamente. ¿Hay algo que deba saber, Hobbs? Judy se movió incómodamente en su silla. No. No entiendo, jefe. Bogo la miró fijamente, sus ojos perforando los suyos. ¿Recuerdas cuando regresaste al trabajo por primera vez después de tu lesión hace 3 meses? Ni siquiera te tomó un día antes de que corrieras hacia mí preguntando cómo podías ayudar a los depredadores a recuperar sus trabajos. Pero ahora han pasado 2 semanas desde que te di esta tarea, y no has irrumpido en mi oficina desde entonces. Ni siquiera una vez. Eso no significa que algo esté mal, señor. Bogo cruzó los brazos. Por supuesto que no. No creo que haya nada malo en absoluto. Pero sé que tú no piensas eso. Ya sé cómo operas, Hobbs. No puedes dejar pasar la injusticia si hay algo que puedas hacer para detenerla. De hecho, esperaba a medias que te pusieras un disfraz de spandex y comenzaras a luchar contra el crimen por la noche, solo para sacártelo del sistema. Judy se rió, antes de darse cuenta de que el jefe no se estaba riendo con ella. Rápidamente se lo contuvo con una pata sobre la boca. No soy una vigilante, jefe. Solo estoy haciendo lo que puedo. Has pasado la mayor parte de los últimos 3 meses tratando de enmendar las relaciones entre depredadores y presas. ¿Y me estás diciendo que no te sientes angustiada de que las cosas no hayan mejorado a pesar de tus mejores esfuerzos? ¿Ni siquiera un poco? Judy tragó saliva que se había acumulado en su garganta. Podría haber intentado negarlo rotundamente, pero Bogo probablemente lo habría descubierto de inmediato. Supongo que eso no es del todo incorrecto, finalmente admitió. La división entre depredadores y presas sigue ahí, pero ahora todo el mundo solo está usando las elecciones como tapadera. Y supongo que no me siento bien al respecto. Así me gusta. Bogo suspiró, sonando aliviado. No estás pensando en renunciar de nuevo, ¿verdad? No, señor. Excelente. Lo último que necesito es que Rinestone me esté respirando en el cuello sobre por qué te fuiste. De nuevo. Dijo inexpresivamente. Mira, Hobbs. Quiero que sepas que estás haciendo un buen trabajo. A pesar de lo que puedas estar viendo y escuchando por ahí, las cosas en Zootopia están mejorando. Y tu trabajo ha marcado la diferencia. Jefe. No solo estoy diciendo eso para hacerte sentir mejor, en caso de que te lo preguntes. Bogo se acercó al pajar de archivos y papeles, rebuscando un poco hasta que sacó algunas hojas de papel que le entregó a Judy. Tomándolas con ambas patas, ella les dio la vuelta. Parecía ser una cadena de correos electrónicos impresa.
¿Quién diablos imprime correos electrónicos, de todos modos? No era una cadena de correos electrónicos muy larga, pero parecía involucrar bastantes nombres importantes que Judy reconoció. Principalmente altos mandos de las otras comisarías de Zootopia. Parecía ser una actualización de estado sobre asuntos de personal. Escaneó las 3 páginas, leyéndolas una vez, luego 2 veces. Luego levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Jefe, ¿es esto? Sí. Nuestro objetivo es que el traslado se realice a finales del próximo mes. Todavía estamos ultimando un par de cosas, así que no haremos ningún anuncio hasta la próxima semana. Judy podía sentir su corazón latiendo dentro de su pecho. No había estado tan deprimida como Bobo había hecho que pareciera, pero leer las palabras en el papel frente a ella fue como una inyección de energía directamente en su pecho. Leyó el párrafo final de nuevo. A partir de finales del próximo mes, todos los depredadores deberán regresar a sus puestos originales anteriores a la reorganización como resultado del arresto del exalcalde Leonard hace 6 meses. El comisionado Rinestone hizo una mención especial a tus esfuerzos durante nuestra reunión de la semana pasada, por cierto, añadió Bogo. Pensé que sería bueno que lo supieras. Judy apenas escuchó las palabras de Bogo. Su mente estaba demasiado ocupada procesando las escritas en el papel frente a ella. Eso significa Fangmeyer, Wolfhard, del gato, y Garraza. Una creciente calidez se extendió por su pecho al pensar en el cheeta regordete que finalmente regresaría a la recepción, con donas en la pata y una sonrisa tonta en su rostro. Jefe, gracias. ¿Será todo, Hobbs? Si no hay nada más, tengo una montaña literal de trabajo que debe hacerse. Bogo se puso las gafas de lectura, tomando un archivo de la parte superior de la pila a su lado y abriéndolo. Ni siquiera la estaba mirando ahora, pero Judy sabía lo que eso significaba. Sí, jefe. Eso es todo por mi parte. Rápidamente se excusó y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de ella con firmeza, solo en caso de que el jefe tuviera ganas de volver a su siesta. Había estado parada en el mismo lugar hacía 8 minutos, pero ahora tenía una sonrisa considerablemente más amplia en su rostro. Casi no podía creer cuánto había cambiado su estado de ánimo en tan poco tiempo. Probablemente debería volver a mi escritorio antes de que alguien pregunte por qué tengo una sonrisa tonta en mi rostro. Podría haber vuelto directamente al trabajo, pero la necesidad de compartir la buena noticia era demasiado fuerte. La primera persona que se le vino a la mente fue Nick, pero probablemente estaba ocupado con el entrenamiento matutino a esta hora. Sin embargo, la segunda persona que se le vino a la mente probablemente no tenía mucho más que hacer, aparte de un par de docenas de donas, tal vez. Estoy segura de que podría tomarme unos minutos para contarle a Ben la buena noticia. Sintiendo un resorte en su paso, Judy subió corriendo las escaleras, tomándolas de 2 en 2, lo cual era toda una hazaña considerando su tamaño. Corrió por el vestíbulo principal, entrando y saliendo de la multitud de mamíferos que caminaban. Nadie le prestó mucha atención mientras se dirigía por el familiar y mohoso pasillo hacia el departamento de archivos. Había estado allí tantas veces que probablemente podría encontrar su camino a la habitación de Clauser con los ojos cerrados. Mientras se acercaba a la habitación, sus orejas se animaron al sonido de algo, crujiendo. Inmediatamente después, el olor a papas fritas flotó en su nariz. Definitivamente estaba en el camino correcto. Frenando en seco frente a la puerta, levantó las patas para llamar. Sin embargo, antes de que sus patas tocaran la puerta, ésta se abrió desde el interior, revelando a un cheeta con aspecto sorprendido, con una bolsa de papas fritas no tan sorprendente en la mano. «Ven», exclamó Judy. «Judy», exclamó Clauser a cambio. «¿Te ves feliz? ¿Pasó algo?» «Finalmente pasó, Ben». «Finalmente lo dijo». «¿Lo dijo?»
Sí, lo dijo. Judy asintió con orgullo. Los ojos del Cheeta se iluminaron de repente como luces de Navidad, sus patas temblando de emoción. Dios mío, ¿quieres decir que te lo dijo a ti? ¿En voz alta? Sí. Acabo de salir de su oficina, dijo que todos los depredadores recuperarán sus trabajos a fin de mes. Volverás a estar en la recepción, Ben. Clauser abrió la boca para hablar, pero pareció detenerse, su ceño se frunció por un momento. Judy se quedó perpleja, había esperado muchas reacciones, pero la confusión definitivamente no era una de ellas. ¿Ben? Preguntó. Espera, ¿te referías al jefe? Entonces eso significa que no estabas hablando de, oh. ¿Hablando de qué? Replicó Judy, ladeando la cabeza con similar confusión. Oh, no es nada. Clauser lo desestimó con un movimiento de su pata. Esta es una gran noticia, Judy. La mirada perpleja en su rostro desapareció tan rápido como había llegado, lo que solo dejó a Judy aún más confundida sobre lo que él había estado esperando escuchar. Sí, lo es. De todos modos, el jefe Bogo no lo anunciará hasta la próxima semana o algo así, pero tenía que decírtelo. Pero, por favor, no se lo vayas a contar a nadie más primero, ¿de acuerdo? Por supuesto, Judy. No se lo diré a nadie. Promesa de meñique. Él le extendió un solo dedo de su pata. Judy sonrió, devolviendo el gesto estrechándolo con su propia pata. Pensándolo ahora, parecía un poco extraño pedirle al probablemente mayor chismoso del ZPD que guardara un secreto tan grande como este. Pero Judy sentía que él merecía saberlo, ya que ella era parcialmente la razón por la que él estaba allí en primer lugar. Gracias, Ben. De todos modos, probablemente debería volver al trabajo. Necesito terminar un informe antes de la patrulla de la tarde. Me pondré al día contigo de nuevo, ¿de acuerdo? Oh, de acuerdo. Replicó Clauser. Por cierto, antes de que te vayas, ¿cómo le va a Nick en la academia? ¿Le va bien? Oh, sí, le va bien. Le va perfectamente bien. De hecho, demasiado bien. Parece que está en camino de convertirse en policía, ¿eh? Garraza sonrió. ¿Tienes algo especial planeado para la ceremonia de graduación? Sí, estaba pensando en un buen gancho de izquierda y un uppercut, pensó Judy. Habría sido una respuesta divertida, pero decidió guardar el pensamiento para sí misma. No le había contado a nadie más sobre la pelea con Nick, y por muy divertido que fuera hablar con Clauser, no quería hacerle saber sobre la madre de Nick. Y realmente no quería que él supiera que posiblemente podría estar usando un lindo disfraz de elefante si perdía la apuesta. Ella parpadeó, sacando la imagen de su cabeza por la que debió ser la octava vez esa mañana. Oh, nada especial. Tal vez solo ir a una cena de celebración. Nada demasiado elegante. Ah, ya veo, Clauser asintió. Bueno, puedes contarme más la próxima vez. Nos vemos, Judy. Y gracias por la gran noticia. Nos vemos, Ben. Judy saludó, antes de trotar de vuelta a las escaleras. Mientras el sonido de los pasos de Judy se desvanecía en la distancia, Clauser cerró la puerta, saltando a su silla y girando de regreso a su escritorio, con una amplia sonrisa pegada a su rostro. Riendo malévolamente para sí mismo, abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto impresa que había tomado hacía 3 meses, una foto de cierta conejita y zorro abrazándose en el vestíbulo de la comisaría. Oh, definitivamente tiene algo planeado para él. ¿Estás listo? Gritó Robbie. Nick puso su pie izquierdo hacia adelante, doblando ligeramente las rodillas con los brazos levantados. Con los ojos fijos al frente, abrió su puño derecho, indicando al conejo que se acercara a él. Cuando quieras.
El conejo parado frente a él se agachó por una fracción de segundo antes de que sus piernas se lanzaran hacia adelante. Se abalanzó con el puño por delante directamente hacia Nick, dejando al zorro con apenas tiempo para levantar los brazos para bloquear el golpe. Robbie aterrizó en el suelo, e inmediatamente giró su cuerpo para lanzar una patada lateral de seguimiento con su pierna derecha. Nick atrapó dicha pierna con ambas patas, deteniéndola apenas antes de que hiciera contacto con su pecho. Aún así, el zorro se encontró casi tambaleándose hacia atrás por la pura fuerza de la patada. Dios, realmente me tomó en serio cuando le dije que no se contuviera, pensó Nick. Empujó su peso hacia adelante, haciendo que Robbie perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás. El conejo instintivamente estiró los brazos detrás de él para amortiguar el impacto. Una vez que sus patas tocaron el suelo, giró rápidamente para volver a ponerse de pie. De nuevo, Robbie se abalanzó sobre él, esta vez liderando con un gancho de izquierda. Nick se echó hacia atrás para evitar el puño, antes de usar su pata para agarrar el brazo extendido del conejo y levantarlo directamente en el aire. Era más pesado que Judy, aunque Nick no podía estar completamente seguro, no era realmente justo comparar a una Judy dormida con un Robbie luchando activamente. Robbie se debatió, pero no fue lo suficientemente fuerte como para evitar ser levantado en el aire. Nick estaba empezando a sentirse complacido consigo mismo, hasta que se dio cuenta de que levantar a un conejo pequeño en el aire significaba que ya. Robbie usó su brazo libre para agarrarse a la pata de Nick y empujó su pierna directamente hacia el pecho de Nick. Nick inhaló bruscamente, preparándose para que la patada le sacara el aire. Pero el pie se detuvo justo delante de su estómago, sin moverse más. Oye, de verdad te atrapé. De verdad te atrapé. Exclamó Robbie con una sonrisa tonta, todavía moviéndose en el aire. Así fue. Recordaré no intentar ese movimiento con tu hermana. Nick bajó lentamente a Robbie al suelo. Para ser justos, no soy realmente bueno en este tipo de cosas. Estoy seguro de que Judy es mucho mejor en eso. Robbie apretó su pata izquierda un par de veces. Por el rabillo del ojo, Nick podría jurar que vio a Robbie estremecerse, aunque se fue tan rápido como había llegado. ¿Te lastimé? Nick inmediatamente dio un paso más cerca, revisando el brazo del conejo. No, es solo mi muñeca. Me levantaste del suelo. Robbie extendió su brazo hacia Nick, dándole un suave apretón para mostrar que estaba bien. Lo siento por eso, patas planas. Démoslo por terminado. Nuestra cena ya casi llega, de todos modos. De acuerdo. Nick se sacudió el polvo, antes de dirigirse al banco cercano donde estaban sentadas sus dos mochilas. El sol colgaba bajo en el cielo, con una cálida luz naranja proyectando largas sombras sobre la hierba en el campo abierto detrás de ellos. A lo lejos, Nick podía ver a los otros cadetes regresando a sus literas, probablemente volviendo de cenar en el comedor. Sabes, realmente no deberías haber insistido en esforzarte al máximo. Es un riesgo demasiado grande, dijo Nick, dejándose caer sobre su lado del banco. Prometí ayudarte con tu sparring para prepararte para Judy. Y además, ha pasado más de un mes desde que me quité la abrazadera. Mi brazo se siente mucho mejor, ¿ves? Robbie agitó sus muñecas, apretando y soltando su pata varias veces. Efectivamente, parecía estar haciéndolo fácilmente, sin signos obvios de incomodidad. O eso, o estaba mejorando en ocultarlo. Lo cual era definitivamente una posibilidad. Puede que se sienta bien, pero eso no significa que debas causarle problemas. Nick le indicó al conejo que se uniera a él. Robbie obedeció, subiéndose al gran banco y agarrando su propia botella de agua de su bolso. Lo sé, lo sé. Estoy haciendo todo lo posible para no forzarlo demasiado, pero tengo cosas más importantes de que preocuparme que de mi brazo.
Cosas más importantes, ¿eh? Hablando de eso, ¿cómo te encuentras? Estoy, bien, supongo. El mayor Friedkin y los demás realmente me han estado presionando mucho desde que reanudé el entrenamiento. He podido seguir el ritmo de los demás, incluso si estoy rezagado la mayor parte del tiempo. Para ser honesto, me alegro de que no me hayan echado del programa después de estar fuera de servicio durante tanto tiempo. Robbie tomó un sorbo de su botella. El mayor contaminación acústica no ha dicho nada sobre Charte, sorprendentemente. Así que no creo que tengas nada de qué preocuparte en ese sentido. Pero a eso no me refería. Robbie levantó la vista. Como dijiste, ha pasado más de un mes desde que te lesionaste. Lo que significa que también ha pasado más de un mes desde que estuvimos en el carnaval con ya sabes quién. Robbie puso los ojos en blanco. Oh, vamos, no es como si no pudiéramos decir su nombre. No es Voldemort. Cierto. Nick se encogió de hombros, antes de añadir, todavía no has respondido a mi pregunta. Está, mejor, susurró Robbie, sonando indeciso al decirlo. Tenías razón, se volvió más fácil. Mentirle, quiero decir. Para ser honesto, me está asustando lo cómodo que se está volviendo. No pareces muy feliz por eso. ¿Sigues teniendo dudas? Supongo que sí. Traté de no pensar en ello, pero eso solo hizo que pensara más en ello. Todavía no puedo tragarme la idea de mentirle a ella, a todos, de esta manera, Robbie suspiró. Me lo imaginé. Bueno, tienes que descubrir cómo manejar esa parte por tu cuenta. No hay mucho que pueda hacer para ayudarte ahí. Nick se encogió de hombros. En realidad, creo que sí. Robbie lo miró con ojos curiosos. ¿Crees que podría preguntarte algo? ¿Qué es? Tú has pasado por esto antes, ¿verdad? Mentir, quiero decir. A alguien de tu familia. Nick tomó un trago de su botella. No recuerdo haberte mencionado eso. Levantó una ceja. Has insinuado sobre ellos. Como cuando nos conocimos, mencionaste que entendías lo que era ocultarle cosas a la familia. Y después del carnaval, dijiste algo como al menos no les mentiste durante 20 años. Al principio pensé que era solo un número al azar, pero se siente como si hubiera algo más. Ah, así que finalmente se dio cuenta, pensó Nick para sí mismo. Una parte de él debería haberse sentido decepcionada de que Robbie lo hubiera descubierto, pero por otro lado, la otra parte sabía que no se había esforzado mucho para ocultárselo en primer lugar. Bueno, no te equivocas, patas planas. ¿Entonces tengo razón? Eso es lo que acabo de decir. Nick dijo inexpresivamente. Intenta seguir el ritmo. Lo siento. Robbie negó con la cabeza tímidamente. Si no es demasiado delicado para ti, ¿crees que podrías compartir tu historia conmigo? ¿Por qué quieres saber? Preguntó Nick. Yo solo, quiero saber cómo lo hiciste. ¿Cómo superaste estos sentimientos? Nick miró al cielo, que se oscurecía cada vez más con cada minuto que pasaba. Una vez más, sintió esa familiar sensación de déjà vu. Sin embargo, esta vez, se sintió algo diferente, no podía precisar la razón. Es una historia larga, y no es exactamente una que me guste contar. Pero si crees que te ayudará, supongo que no estaría de más. Gracias, Nick, dijo Robbie en voz baja. Supongo que lo primero que quieres saber es a quién le mentí. Robbie asintió en silencio. Esa sería mi mamá. Para que conste, esto ha estado sucediendo desde que tenía, como, 8 o 9 años. En cuanto a de qué se trataba, digamos que teníamos ideas diferentes sobre cómo funcionaba el mundo. No podíamos ponernos de acuerdo, así que para evitar que las cosas empeoraran entre nosotros, le mentí sobre lo que hacía para ganarme la vida.
¿Te refieres a tu chanchullo del que Elcon habló antes? ¿Cómo lo llamó? ¿Estafar dinero a incautos desprevenidos? Prácticamente. No tuvimos la mejor vida mientras crecía, y fue principalmente porque el mundo odiaba a los zorros. Pero bueno, yo también odiaba al mundo, así que supongo que se compensa, se rió entre dientes. Ella siempre deseó que yo me mantuviera en el camino recto, no quería que terminara como uno de esos zorros. Sin embargo, ella nunca me obligó, y creo que eso lo empeoró. No quería lastimarla yendo en contra de lo que ella creía. Así que mentí. Sobre lo que hice, sobre lo que estoy haciendo. ¿Nunca le dijiste la verdad? Nunca. ¿Durante 20 años? Preguntó Robbie. Nick asintió. Robbie hizo una pausa, pareciendo procesar cuánto tiempo era eso en realidad. ¿Y en todo ese tiempo, ella nunca dijo nada? ¿Nunca sospechó nada? Estoy bastante seguro de que lo sabe, pensó Nick. Las palabras casi salieron de su boca, pero no se atrevió a decirlas. Sabía lo que Robbie diría inevitablemente después si lo hacía. Si ella ya lo sabe, ¿por qué no se lo dices? No estaba preparado para responder esa pregunta. No, ella nunca dijo nada. De todos modos, ya no importa. Las cosas resultaron como lo hicieron, y es mejor así. Para todos. ¿Alguna vez pensaste en simplemente sincerarte? Preguntó Robbie en voz baja. No es demasiado tarde. Puedes evitar que siga este camino. Nick suspiró. Lo hice. Muchas veces. Pero conociéndola, esa es probablemente la peor cosa que podría hacer. Pensé que podríamos simplemente preservar lo que nos quedaba con el simple hecho de no mencionarlo nunca. A veces, algunas cosas son mejor dejarlas sin decir, ¿sabes? Lo sé, entiendo lo que quieres decir, pero, ¿alguna vez deseaste que fuera diferente? La pregunta hizo que Nick se detuviera. Por alguna razón, escuchar la pregunta le dejó una extraña sensación de hundimiento en el estómago. Tal vez fue porque la cruda verdad del asunto estaba justo frente a él. Sabía cuál era su respuesta, simplemente no quería decirla. Pero sabía que su momento de vacilación ya había respondido a la pregunta por él. Supongo que sí. Robbie lo miró con ojos esperanzados. No dijo una palabra, pero Nick pudo darse cuenta de que había estado esperando que dijera algo por el estilo. Mira, patas planas, tú, Nick hizo una pausa, pensando cuidadosamente en lo que iba a decir a continuación. No necesitas mentirle a tu hermana para siempre. Solo, hasta que decir la verdad se vuelva conveniente. En lugar de intentar guardártelo para siempre, ¿qué tal si se lo dices cuando creas que es el momento adecuado? De esa manera, puedes darte una salida. Esa es una muy buena idea, en realidad. Por supuesto que lo es. Vino de mí. Supongo que podría decírselo si no logro salir de la academia, pensó Robbie en voz alta. Tal vez podría ir contigo y contarle todo entonces. Y esperar que no se enfade demasiado. Eso es solo si fallas, señaló Nick. Y yo no me preocuparía demasiado por ella, probablemente estará demasiado ocupada enfadándose conmigo por ayudarte a mentirle. Imagina la mirada en su cara cuando se dé cuenta de que fue engañada todo el día que estuvimos en el carnaval. Robbie se rió entre dientes. Prefiero no hacerlo. Como dijiste, solo espero que sea comprensiva al respecto. Estoy seguro de que lo será. Nick colocó una pata tranquilizadora en el hombro del conejo. Entonces, ¿te sientes mejor ahora? Sí, Nick. Gracias. Excelente. Siempre y cuando te ayude a dormir por la noche. De todos modos, Con ya casi llega. Ya era hora, además, me muero de hambre. Nick se puso de pie, estirando los brazos. ¿Vamos a buscar nuestra cena? El conejo asintió,
tamborileando con las patas en el borde del banco por un momento. Mientras agarraban sus cosas y se levantaban del banco, Robbie lo miró. Nick. ¿Tú también sigues esperando? ¿Para qué? Nick miró de reojo. Para que tu momento sea el adecuado. Con tu mamá. Nick se ajustó la correa alrededor de su hombro. Es diferente para mí. Pero no te preocupes por eso. Solo tienes que concentrarte en ti mismo. Yo tengo todo bajo control de mi lado. Y probablemente no necesito decirte esto, pero no vayas a divulgar esto a nadie. Especialmente a tu hermana. Por supuesto. Robbie asintió. No dijo nada más, sin parecer querer forzar más el tema. El silencio cayó entre los dos, dejando a Nick lidiando con sus propios pensamientos. Sorprendentemente, la conversación fue mejor de lo que esperaba. Y, sin embargo, una sola frase resonó en su cabeza, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. Si ella ya lo sabe, ¿por qué no se lo dices? Quizás solo tenía miedo de lo que vendría después. Nick no era tonto, sabía que su madre tampoco. Probablemente tenía una buena idea de lo que había estado haciendo desde que era un cachorro. Aunque finalmente estaba haciendo algo de lo que probablemente estaría orgullosa, eso no borraba los últimos 20 años de evitarla y mentirle. Pero, ¿alguna vez deseaste que fuera diferente?, susurró la voz en su cabeza. Nick miró al conejito marrón con el rabillo del ojo. Sí, lo sé. Pensó Nick. Por mucho que hubiera intentado negarlo todo este tiempo, en el fondo sabía la verdad. En el fondo, él realmente quería arreglar las cosas. Capítulo 23. Un corazón acorralado. Me duele, que alguien me ayude, por favor. Nick se cruzó de brazos, mirando al armiño en el suelo de entrenamiento. Estaba arrodillada en el suelo con un grupo de otros pequeños mamíferos que mantenían las patas sobre la cabeza. Estella era su nombre, si no recordaba mal. La misma que les había jugado una mala pasada a él y a Robbie durante su primera sesión de entrenamiento. Vamos, pie plano. Muéstrales lo que puedes hacer. Era un entrenamiento de escenarios una vez más, pero esta vez no era solo práctica. Era un examen calificado, algo así como un examen parcial de último minuto. Además, esta vez, Robbie no estaba emparejado con Nick. El conejo estaba emparejado con el único tigre de su litera, Kevin Hobbs. Dicho tigre se encontraba a poca distancia, con su pistola de dardos apuntando a un lobo, que se encontraba con sus patas levantadas. Al suelo, ahora. Brazos a los lados. Gritó Hobbs. El lobo obedeció, tumbado boca abajo en el suelo y con los brazos completamente extendidos. Robbie dio un paso adelante, apuntando también al lobo con su pistola de dardos. Ya lo tengo. Puedes irte, Hobbs. Gritó Robbie. Entendido. Voy a proceder al arresto, respondió Hobbs, lo suficientemente alto como para que el resto de los reclutas que observaban pudieran oírlo. Pero, aún más importante, lo suficientemente alto como para que el instructor que los calificaba pudiera oírlo. Dicho instructor estaba de pie a un lado del área de entrenamiento, sosteniendo un pequeño portapapeles con sus desproporcionadamente grandes patas de oso pardo. Desde la perspectiva de Nick, parecía que el instructor Sheck estaba revisando algunos puntos de su lista y tomando notas. Probablemente, si los oficiales en entrenamiento estaban siguiendo los protocolos adecuados. Hobbs enfundó su pistola de dardos antes de abalanzarse sobre el lobo para esposarlo. Lo sujetó por la muñeca y el codo izquierdos, aplicándole rápidamente la primera de las esposas antes de colocarle una rodilla en el lomo, asegurándose de que no pudiera escapar. El otro brazo. Hobbs le hizo una seña. El lobo obedeció, colocando el brazo libre que le quedaba detrás.
Hubs estaba a punto de ponerle la segunda esposa, pero dudó un instante, como si estuviera pensando en qué dirección debían estar las patas del sospechoso. Tras un momento de reflexión, la puso con las patas del lobo hacia afuera. Miró a Robbie, quien asintió afirmativamente. Objetivo detenido. Gritó Hubs, ahora con más seguridad. De acuerdo, voy a ver cómo están los rehenes. Robbie asintió, guardando su pistola de dardos en la funda. Empezó a acercarse al armiño con cautela. Probablemente recuerda muy bien lo que pasó la última vez, pensó Nick. Tenemos que sacarla de aquí, señora. ¿Está herida? ¿Puede caminar? Preguntó Robbie. Me duele la pierna, pero sí, creo que puedo caminar. ¿Podrías ayudarme a levantarme? Por supuesto. Ven, rodéame con el brazo. Robbie ayudó a la armiña a subir, pasando su brazo derecho por encima de su hombro. El conejo comenzó a caminar con ella, alejándose del centro del área de entrenamiento. Para cualquiera que observara, todo parecía ir bien, pero con el rabillo del ojo, Nick vio como el brazo libre de la armiña se acercaba lentamente al cinturón de Robbie. El zorro se inclinó inmediatamente hacia adelante en su asiento, agarrándose las rodillas con las patas. Sabía que ni él ni los demás reclutas que observaban podían decir ni señalar nada a los mamíferos que estaban siendo examinados. Mira hacia abajo, pie plano. Nick instó. Afortunadamente, como si Robbie lo hubiera escuchado, miró hacia abajo en el momento en que la pata del armiño tocó el mango de la pistola. Robbie inmediatamente agarró su muñeca y la sujetó firmemente. ¿Qué crees que estás haciendo? Oh, rápidos reflejos, conejito, me gusta eso. Estella sonrió. Su brazo todavía estaba envuelto alrededor de su cuello, lo que parecía ser exactamente lo que ella había querido. Apretó su agarre alrededor de su cuello en una llave de cabeza y empujó a Robbie con fuerza hacia el suelo. Con poco tiempo para reaccionar, el conejo extendió sus patas delanteras para evitar golpearse la cara contra el suelo. Torció su cuerpo y rápidamente giró, usando sus piernas para lanzar una fuerte patada para alejarla. Sin embargo, ella era escurridiza, sin mencionar rápida, por lo que fue capaz de bloquear la patada antes de que golpeara su abdomen. Aún así, fue suficiente para que ella soltara el agarre que tenía alrededor de su cuello. Robbie tropezó para ponerse de pie, sacudiendo la cabeza. El ceño de Nick se frunció y cruzó los brazos. Vamos, amigo. Tú puedes, susurró, lo suficientemente bajo para que nadie más pudiera oírlo. Robbie buscó su pistola de dardos, pero Estella no le dio oportunidad. Cerró la distancia en un par de segundos, obligando a Robbie a levantar rápidamente sus patas para defenderse. La armiña lanzó una andanada de puñetazos, ganchos y uppercuts, no lo suficientemente fuertes para lastimar, pero sí lo suficientemente rápidos para ser una amenaza real. Robbie apenas podía seguirle el ritmo, pero afortunadamente, estaba bloqueando bien sus golpes con sus antebrazos y codos, al igual que durante las sesiones de práctica. Siguió arrastrando los pies hacia atrás, tratando de mantener su postura firmemente en el suelo. Con un empujón fuerte, Robbie logró alejar a Estella unos metros. Aprovechó la oportunidad para sacar su pistola de dardos, pero mientras la levantaba para apuntar al armiño, ella había cerrado la distancia una vez más, agarrando la parte inferior de la pistola antes de que Robbie pudiera apretar el gatillo. El conejo gruñó, intentando con todas sus fuerzas apuntar el cañón de la pistola hacia ella. Pero ella no lo permitía. En un movimiento rápido, Estella le quitó la pistola de las patas a Robbie, haciendo que el conejo emitiera un audible grito. Pero antes de que ella pudiera arrebatársela, él logró levantar su pierna para patear la pistola de sus patas. La pistola de dardos voló por el aire y se estrelló a un lado del pabellón de entrenamiento, lo suficientemente lejos para que ninguno de los dos pudiera alcanzarla. Sigues siendo demasiado lento.
¿Crees que puedes ganarme así? Estella sonrió, rompiendo su personaje por un momento antes de abalanzarse sobre él de nuevo con un gancho de derecha. Eran golpes predecibles, pero Robbie parecía estar sufriendo esta vez. Notablemente, parecía estar estremeciéndose cada vez que bloqueaba un puñetazo con su brazo izquierdo. No, no me digas, pensó Nick. De repente, Estella amagó un puñetazo, antes de barrer su pierna por el suelo, haciéndole tropezar y caer hacia atrás. Una vez más, las patas de Robbie se dispararon para recibir el impacto de la caída. Esta vez, usó el impulso de la caída para rodar de nuevo sobre sus pies, justo a tiempo para bloquear otro puñetazo. Agarró su puño con ambas patas esta vez, sujetándolo firmemente. No, no puedo, respondió Robbie entre jadeos. Hubo un momento de confusión por parte de Estella, y luego chilló cuando Robbie la atrajo directamente hacia él. El tirón inesperado la hizo perder el equilibrio. Robbie cayó de espaldas, encogiendo sus piernas rápidamente antes de dar un poderoso empujón directo a su estómago, lanzándola justo detrás de él en un movimiento de judo perfecto. Aterrizó a 4 patas, pero antes de que pudiera moverse, una gran pata se estrelló sobre ella, inmovilizándola contra el suelo. Ella gritó, levantando la vista para ver que la pata pertenecía a Habs, quien estaba arrodillado sobre el lobo aprendido. Pero él sí, terminó Robbie, todavía jadeando. Los ojos de Estella se abrieron de par en par al darse cuenta. Así que a propósito me guiaste hacia tu compañero, sabiendo que no podías conmigo tú solo, ¿eh? Robbie cayó de rodillas con un gran suspiro de alivio. Asintió tímidamente, frotándose suavemente la muñeca izquierda con su pata derecha. Muy ingenioso. El armiño sonrió. De acuerdo, me rindo. Hemos terminado aquí. Hizo una seña hacia el instructor Sheik, quien asintió en respuesta. Muy bien, eso es todo por hoy. La sesión informativa completa para este examen práctico calificado será mañana por la mañana, después del desayuno. Pero para dar un resumen rápido, aparte de algunos errores, fue mucho mejor que la última vez. Actúen así en el examen final de entrenamiento y todos aprobarán sin problemas. Sheik luego se dirigió a Robbie y Habs. Vayan a recoger su equipo, ustedes dos. Todos los demás, bajen al área de entrenamiento para la revisión de equipo. Esta es la última antes de la cena. Muévanse. Hubo algunos gemidos audibles de la multitud, pero todos los demás se pusieron de pie mientras los rehenes restantes en el suelo de entrenamiento se dispersaban, no queriendo interponerse en el camino de los reclutas mucho más grandes. Dichos reclutas corrieron escaleras abajo, comenzando a alinearse en filas de 3 como ya estaban acostumbrados a hacer. Nick se puso de pie, exhalando suavemente. Fue un susto cercano, pero parecía que Robbie lo había logrado a pesar del obvio dolor en su muñeca. Hizo una nota mental para preguntarle al conejo sobre eso más tarde durante la cena. Bajó las escaleras con paso tranquilo, aunque trató de hacer que pareciera que estaba corriendo, y se dirigió directamente al final de la fila donde estaban parados Robbie y Habs. Mientras lo hacía, dio un rápido golpe sobre cada una de las bolsas de su cinturón. Sí, parece que todo está aquí. ¡Oh, Dios! La exclamación repentina cortó los pensamientos de Nick. Se giró a su izquierda. Habs. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!, murmuró el tigre repetidamente, rebuscando en sus bolsas una y otra vez. Parecía que acababa de ver un fantasma. ¿Qué pasa?, preguntó Robbie. No lo encuentro. No está aquí. Graznó. Ahora que estaba sosteniendo una de las bolsas de su cinturón abierta, Nick pudo ver exactamente lo que faltaba. Uno de los compartimentos que contenía los dardos de práctica de entrenamiento, que eran idénticos a los reales, aparte de que las puntas estaban completamente afeitadas, estaba completamente vacío.
Normalmente habría habido 5 dardos dentro. ¿Dónde están? Susurró Nick, dando un paso más cerca. No lo sé. El broche se soltó. Estaba bien cuando lo revisé después del almuerzo de hoy, pero, oh, Dios mío, estoy arruinado. Normalmente, Nick le habría estado diciendo que se relajara, pero sabía lo que significaba perder los dardos. La academia había estado emitiendo equipo especial de entrenamiento policial para sus lecciones recientemente. Para familiarizar a los reclutas con su uso, y para ver si los reclutas podían cuidarlos adecuadamente. No eran los de verdad, pero seguían siendo modelos de entrenamiento con licencia. Y lo que es más importante, eran artículos controlados. Los instructores habían dejado muy claro, en múltiples ocasiones, que extraviar o perder un artículo controlado significaría que el precioso fin de semana se esfumaría. Como mínimo. ¿Puedes ir a buscarlo ahora? Solo dile a Jake que tienes una emergencia de baño o algo. Hubs negó con la cabeza. No puedo. Las literas están demasiado lejos, y ni siquiera sé si dejé mis cosas allí o no. Maldita sí, Nick. No puedo permitirme estar confinado este fin de semana. Prometí. Nick suspiró. Sacar a tu novia a un restaurante elegante, ¿verdad? Hubs se quedó perplejo. Ese sí. ¿Cómo lo supiste? No importa. Nick lo desestimó con un gesto y se inclinó hacia adelante para mirar por la fila. El instructor Shake ya estaba comenzando a caminar por la fila desde el otro extremo, señalando a cada recluta y gritando, despejado, después de mirar a través de su conjunto de artículos. No hay mucho tiempo, pensó Nick. La inspección solo tomaría un par de minutos, como mucho. Los engranajes en su cabeza comenzaron a girar. Hubs, cambia de lugar conmigo. Nick se movió, indicando al tigre que se moviera. Hubs obedeció, aunque todavía parecía confundido. El tigre estaba ahora al final de la fila, con Robbie entre ambos. ¿Qué estás haciendo? Susurró Hubs. Solo confía en nosotros, susurró Nick de vuelta, antes de mirar a su derecha. Pie plano, necesito tu ayuda. El conejo asintió. Lo tengo. ¿Qué quieres que haga? Nick comenzó a vaciar sus bolsas en el suelo. No hay tiempo para explicar. Distraeré a Jake. Espera mi señal, luego ayuda a Hubs. Robbie estaba a punto de abrir la boca para preguntar, pero se contuvo cuando la sombra de Jake se acercó, cerniéndose sobre Nick. Robbie rápidamente comenzó a vaciar su propio equipo en el suelo justo cuando el oso pardo se paró frente a Nick. Eres lento, Wild. Jake golpeó su pie en el suelo. Lo siento, me perdí un poco en el camino hacia aquí. Nick sonrió, poniéndose de pie. ¿Todo en orden, señor? Jake ni siquiera se inmutó, aunque por un momento pareció que quería dar una respuesta sarcástica. Estás despejado, suspiró, pasando a Robbie. Muy bien, aquí vamos. Nick respiró hondo. Mientras los ojos de Jake comenzaban a escanear el equipo de Robbie, Nick recogió su cinturón y lo sostuvo alrededor de su cintura. Sin embargo, no se lo abrochó todavía. Tengo que calcular el tiempo correcto. Nick esperó, conteniendo la respiración hasta que Jake asintió a Robbie y dijo, tú también estás despejado. Esa fue la señal. Hizo un espectáculo de intentar apretarlo, saltando sobre un pie. Luego, accidentalmente, soltó un extremo, lo que resultó en que el cinturón se azotara alrededor de su cintura, golpeando a Jake justo en su pierna derecha. El oso gritó, tropezando a un lado antes de recuperar el equilibrio. Miró a Nick, quien le dio una sonrisa tímida. Wild. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Lo siento, señor. Creo que resbalé tratando de ponerme el cinturón. ¿Sobre qué? ¿El suelo?
Los otros reclutas a la izquierda estaban todos mirando ahora. Algunos de ellos ya estaban poniendo los ojos en blanco. Oh, sí, estoy seguro de que lo hiciste. Creo que le debes una disculpa al suelo. Ya sabes lo que viene ahora, ¿no? Supondría que no sería algo como, lo siento señor, no volverá a pasar. Nick levantó una pata. Lo sería. Pero creo que se requiere un poco más que eso. Jake asintió. Luego señaló directamente al suelo. Sí, lo pensé, murmuró Nick. Rápidamente se puso a cuatro patas. Permiso para continuar, señor. Procede. Y discúlpate con el suelo por resbalar en él, Wild. Jake se cruzó de brazos. Lo siento por resbalar en ti, suelo. 1, 2, 3. El resto de los reclutas, excepto Robbie y Habs, estaban estallando en risas ahora. Nick forzó una sonrisa. Este tipo de castigos tendían a ir mejor cuando seguía el juego. Más importante aún, tenía que mantener la atención de Jake en él. No podía mirar a Robbie con su cara tan cerca del suelo, pero esperaba que el conejo entendiera la indirecta. 19, 20. Permiso para recuperarme, señor. Jadeó Nick. A pesar de la mucha práctica que tenía con las flexiones debido a ser castigado, que era mucha, todavía odiaba hacerlas. Levántate, Wild. Y ten más cuidado la próxima vez. Juro que es como si quisiera ser castigado, suspiró Jake, mientras el resto de los reclutas volvían a susurrar entre ellos. Nick se puso de pie, conteniendo la respiración mientras Jake reanudaba la inspección, dirigiéndose a Habs. Nick miró a Robbie. El conejo ya se había puesto su cinturón y todas sus bolsas estaban cerradas. Le dio a Nick un breve asentimiento. Los ojos de Nick viajaron hacia el suelo frente a Habs y, para alivio del zorro, había 5 dardos de entrenamiento colocados cuidadosamente junto a su bolsa abierta. Los propios dardos de Robbie, movidos silenciosamente allí por el conejo mientras Jake estaba distraído. Despejado. Muy bien, procedan a devolver su equipo, y luego son libres de ir a cenar. Quiero ver a todos sentados a las 9 en punto mañana por la mañana, ¿entendido? Sí, señor. Despedido. Gritó Jake, saliendo directamente del cobertizo de entrenamiento. El resto de los reclutas lo siguió rápidamente, dirigiéndose directamente al comedor. Solo quedaron Nick, Robbie y Habs. Cuando estuvo claro que no había nadie más al alcance del oído, Habs corrió hacia ellos, agarrando ambas patas y estrechándolas vigorosamente. Oh, Dios mío, Nick, Robbie, ustedes dos me salvaron. Muchísimas gracias. No fue nada, respondió Nick, dejando que el tigre hiciera lo que quisiera con su brazo. Sabía que lo estaba restando importancia como si no fuera gran cosa, pero internamente ya estaba dando puñetazos al aire mientras se empapaba de los aplausos de la multitud imaginaria al recoger su premio Oscar. Es lo menos que podíamos hacer por ti, dijo Robbie con una pequeña sonrisa. Aunque necesito mis dardos de vuelta. Oh, por supuesto. Aquí. Hub sacó los 5 dardos y se los entregó a Robbie. Ustedes dos son geniales, realmente les debo una. No puedo creer que idearan un plan tan rápido. Solo funcionó porque estos dardos de entrenamiento son del mismo tamaño. Nick se encogió de hombros. Si hubieras perdido cualquier otro equipo, esto no habría podido funcionar en absoluto. Sea lo que sea, todavía les debo una. A ambos. No hay mucho que conseguir aquí, pero ¿puedo al menos comprarles una bebida de la máquina expendedora más tarde? Claro, no me importaría una. Ayudará a rebajar cualquier basura que estén sirviendo para la cena. Nick sacó la lengua. Sí, es una lástima que la comida aquí apeste. Lo quedaría por comer algo de verdad. Como una pizza de mariscos. Vaya,
como desearía tener algo de eso ahora mismo. Hobbs se rió. ¿Pizza? Vaya, ahora me estás antojando a mí también. A veces sueño con que Friedkin nos deje pedir algo de comida para variar. ¿Te lo imaginas? Robbie se rió entre dientes, lanzándole una mirada a Nick. Él sonrió en respuesta. Oh, sí, me lo imagino. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre los terrenos de la academia, las luces alrededor de los terrenos de la academia parpadearon. Los reclutas que aún no estaban en el comedor ya se estaban relajando en sus literas o repasando algo en la biblioteca del campus. La puerta principal estaba cerrada y con llave, con solo un centinela montando guardia, o más exactamente, quedándose dormido en el trabajo. Aparte de él, los únicos otros mamíferos que andaban por allí eran un zorro y un conejo sentados frente a un almacén cerrado con llave en el segundo piso del edificio vacío cercano. Tengo que agradecerle a Hobbs por la sugerencia de hoy, comentó Nick, masticando una rebanada de pizza. Olvidé por completo que la pizza era algo. No la he comido en años. La tuvimos en el comedor hace 3 días, dijo Robbie inexpresivamente. Esa era tan insípida, que ni siquiera la contaría como pizza. Esta al menos tiene una corteza masticable. Claro, Nick, Robbie se rió entre dientes, tomando un sorbo de su lata de refresco. Por cierto, ¿puedo preguntarte algo? ¿MMM? ¿Qué piensas de Hobbs? Hobbs. Nick levantó una ceja. Bueno, sonríe mucho. Un poco atolondrado, pero eso lo hace lo suficientemente tonto como para no ser desagradable. ¿Por qué preguntas? Me preguntaba si deberíamos haberlo invitado a cenar. Quiero decir, a esta cena. Robbie sostuvo la rebanada de pizza ilegal frente a su cara. Parecía un tipo bastante agradable. Y parece lo suficientemente confiable. Ahí es donde te equivocas, pie plano. Créeme, no está ni cerca del nivel al que yo confiaría un secreto como este. ¿Por qué no? Replicó Robbie. Él no se ríe de nosotros. Quiero decir, lo hace, pero no como los demás, ¿sabes? Y le gusta darme un pulgar hacia arriba cada vez que paso. Yo no pondría demasiada fe en los demás solo basándome en pulgares hacia arriba arbitrarios. Mucha gente aparentemente agradable resulta ser horrible una vez que escarbas un poco más profundo. Solo se necesita un empujón. ¿Pero qué hay de intentar llevarnos bien con el resto de nuestros compañeros de litera? Robbie terminó su última rebanada, tirando el plato de papel vacío en la bolsa en la que vino. Hay una diferencia entre llevarse bien con ellos y compartir un secreto que podría ser motivo de expulsión con ellos. Me sorprende que incluso lo hayas mencionado. Habría pensado que tú, de todas las personas, habrías estado aterrorizado incluso de pensar en dejar que alguien más supiera sobre esto. Lo sé, pero, por mucho que me guste tener una comida de verdad contigo así, me siento un poco mal de que no podamos compartir esto con nadie más. Quiero decir, el resto de nuestros compañeros de litera se quejan de la comida del comedor todo el tiempo. Incluso puedo escuchar sus estómagos gruñir cuando dormimos por la noche. Sería una forma de caerles bien, ¿verdad? Nick dejó escapar un suspiro ligeramente exasperado. Es más probable que se lo tomen como una oportunidad perfecta para deshacerse de nosotros, si no solo de mí. Confía en mí, pie plano. He visto cómo se ve la aceptación a regañadientes, y es exactamente así. Dales la oportunidad de echarnos a los leones, y se la devorarán en un instante. Así es como funciona el mundo. Si eso es así, entonces ¿por qué ayudaste a Hobbs hace un momento? Incluso te castigaste solo para sacarlo del apuro. Yo, solo tenía una buena cara de cachorro triste, eso es todo. Y no es como si hacer 20 flexiones fuera particularmente difícil. Pero mira, incluso si le dijéramos a Hobbs, no lo llamaría la herramienta más afilada del cobertizo.
Dudo que pudiera mantener esto en secreto del resto de la litera por más de un día. Nick se puso de pie ahora, limpiándose el hocico con una servilleta. Supongo que, de todos modos, gracias por la cena. Los dos se dirigieron al área principal de basura, empujando sus bolsas de basura hasta el fondo del contenedor principal para asegurarse de que cualquier evidencia de bocadillos no autorizados estuviera oculta bajo el resto de las pilas de basura comparativamente gigantes. Con eso, hicieron el largo viaje de regreso a su litera. Fue una caminata sin incidentes en su mayor parte. Mientras atravesaban el patio que tenían que cruzar para llegar a su litera, Robbie se detuvo en seco, metiendo la mano en su bolsillo. Oh, cierto. Aquí está mi parte de la cena de hoy. Sacó su billetera, rebuscó varios billetes y se los ofreció a Nick. Nick miró la pata extendida del conejo por un momento, antes de acercarse y agarrar su muñeca suavemente. Robbie dejó escapar un grito de sorpresa, soltando los billetes en su pata. ¿Qué estás haciendo? ¿Te duele de nuevo, verdad? Preguntó Nick con el ceño fruncido, antes de soltarlo. Parecía que estaba sufriendo en el examen de antes. Robbie suspiró, agachándose para recoger los billetes caídos antes de que se fueran volando con el viento. Sí, creo que lo empeoré durante el forcejeo con Estella. Entré en pánico cuando ella agarró mi pistola. Me aferré cuando debía haberla soltado, y ella me torció la muñeca. Y antes de que digas nada, sí, iré a ver al médico mañana. Solo espero que esto no afecte los otros exámenes la próxima semana. Le entregó los billetes a Nick una vez más. Bueno, al menos no estás siendo terco al respecto ahora. Eso es bueno, por lo menos. Nick tomó los billetes mientras reanudaban su caminata hacia las escaleras. Para ser honesto contigo, no sé qué pasaría si. La voz de Robbie se apagó cuando sus orejas de repente se animaron, temblando en dirección a la litera. ¿Qué pasa? Escucho muchos gritos en nuestra litera. Suena como Frank, respondió Robbie con el ceño fruncido. ¿Frank? Él ni siquiera es de nuestra litera. ¿Qué está haciendo en nuestra habitación? Robbie negó con la cabeza. No lo sé, pero suena enojado. Unos segundos después, el grito se hizo lo suficientemente audible para que Nick también lo escuchara. También sonaba como si se estuvieran arrastrando muchos muebles. Los dos intercambiaron miradas antes de trotar de regreso hacia su litera. Mientras subían corriendo las escaleras hasta la puerta principal, Nick pudo ver a varios de sus compañeros de litera revolviendo la habitación, volteando fundas de almohada y sábanas, buscando debajo de sus colchones, pero en su mayoría negando con la cabeza y encogiéndose de hombros. Nick entró en la habitación, con Robbie pisándole los talones. Había otros 6 mamíferos actualmente en la habitación, un leopardo llamado Lenny, un lince llamado Hams, 2 lobos grises llamados Black y Asher, un oso negro llamado Lotari, por supuesto, Frank el hipopótamo, que también era el más grande de la habitación. El único compañero de litera que no estaba en la habitación era Habs. Frank Strong Habs. De la litera 2 de al lado. Nunca antes había puesto un pie aquí. Entonces, ¿qué pasa? Oigan, ¿a qué viene tanto alboroto? Gritó Nick. Algunos de los mamíferos más cercanos a la parte delantera de la litera se giraron para verlo. Frank inmediatamente se abrió paso entre los demás y se acercó con un gran ceño fruncido en su rostro. Tú. Fuiste tú, ¿verdad? Si estás hablando de quien ganó, el zorro más guapo, durante 3 años seguidos, entonces sí, ese fui yo, respondió Nick con una sonrisa. No juegues conmigo, Wild. Sé que lo tomaste. Ahora entrégalo. La sonrisa de Nick se desvaneció. No tengo idea de qué estás hablando, Frank. ¿Y podrías bajar la voz? Vas a causarme daño auditivo. ¿Todavía intentas hacerte el tonto? ¿Ves esto? Frank levantó una caja roja pequeña y vacía.
Sí, es una caja vacía. Aquí guardaba mi anillo de compromiso, el que iba a usar para proponerle matrimonio a mi novia. Desapareció hoy temprano. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Nick frunció el ceño. Sintió que el pelaje de su brazo se erizaba instintivamente. Sé que el anillo estaba ahí cuando me levanté esta mañana, y también sé que fuiste el único que no estaba en el comedor a la hora del desayuno. Frank lo miró fijamente. No estabas en tu lugar habitual con el conejito, me di cuenta. Así que, si no estabas fisgoneando en mi habitación, ¿dónde estabas? Nick dejó escapar una exhalación lenta pero aguda. La razón por la que no había estado en el desayuno era que Con le había dado un sándwich de huevo preenvuelto la noche anterior, que había optado por comer en la cama. Miró alrededor de la habitación. Todos los otros rostros le devolvieron la mirada. Conocía esas miradas demasiado bien. Y lo que siguió fue una sensación de hundimiento demasiado familiar en su estómago. Si tienes que saberlo, estaba durmiendo para mi belleza. Y en caso de que lo hayas olvidado, tu puño es más grande que mi cara, replicó Nick. Si un anillo de ese tamaño desapareció, hay muchos lugares donde podría esconderlo. Mira, puedes verlo por ti mismo. Corrió hacia su casillero y rápidamente marcó la combinación de la cerradura, abriendo la puerta de golpe para que el resto de la habitación no viera. Sacó la ropa doblada y la arrojó sobre su cama, dándoles la vuelta para mostrar que no había nada escondido en ellas. Luego sacó sus libros de texto, papelería y otras chucherías que tenía y las arrojó sobre la pila, presentando a la habitación la vista de su casillero ahora vacío con un agresivo floreo. ¿Satisfecho? Nick lo miró fijamente. Eso no prueba nada, gruñó Frank. ¿Cómo es eso? Hasta donde recuerdo, para acusar a alguien de robar algo, se necesita una cosita llamada prueba. Podrías saber eso si prestaras más atención en clase. Frank resopló enojado. Obviamente no lo guardarías en tu casillero. Puede que seas un ladrón, pero no eres estúpido. Y obviamente estás tramando algo. ¿Crees que no he notado que tú y Robbie convenientemente desaparecen cada 2 días después de la cena? ¿A dónde van, Primero que nada, yo no ando fisgoneando con cuántas vacas más te acuestas a espaldas de tu novia, así que a donde elijo ir por las noches no es asunto tuyo. En segundo lugar, ¿quieres decir eso de nuevo, Wild? Interrumpió Frank, dando un paso adelante. ¿Lo quieres por escrito? Disparó Nick. Actuando a la defensiva de repente, y tratando de cambiar de tema. Obviamente lo está escondiendo. Rugió Frank. Dio 2 pasos más cerca, sus pesados pies haciendo que el suelo temblara con cada paso que daba hacia Nick. No. Esto no puede estar pasando. No otra vez. Esta situación no era nueva para Nick, especialmente en sus días más jóvenes. Recordaba nunca echarse atrás en una pelea cuando alguien lo acusaba de algo que no hacía. Pero a medida que creció y comenzó a estafar a mamíferos mucho más grandes y peligrosos que él, aprendió, por las malas, que siempre era mejor desviar o huir lo más rápido posible. No tenía sentido iniciar una pelea de la que probablemente no saldría ileso. Nick dio un paso atrás. Su talón golpeó el borde de su casillero de metal, enviándole un doloroso recordatorio de que esta vez no había huida. No podía. Si lo hacía, todos habrían pensado que lo hizo. Ya piensan que lo hice. Oigan. Él no tomó tu anillo. Retrocede. La voz de Robbie gritó, sacando a Nick de sus pensamientos. El conejo se puso frente a Nick, pero sin siquiera romper su paso, Frank agarró a Robbie por su camiseta, levantándolo directamente en el aire y sosteniéndolo a un lado mientras se acercaba a Nick. El conejo gritó, luchando e intentando liberarse, pero fue en vano. Oye, Frank, ¿qué diablos estás haciendo? Lenny el leopardo saltó de su cama.
Los otros mamíferos en la habitación se sobresaltaron ante la repentina escalada. «Suéltalo», gruñó Nick. «No hasta que me digas dónde lo estás escondiendo», gruñó Frank. Nick sabía cuál era la única opción ahora. Incluso si significaba ser expulsado de la academia, no le importaba mucho. Si de todos modos iba a ser expulsado, no iba a quedarse ahí parado y soportar esto de Frank. «Lo siento, zanahorias». Nick miró a Robbie por el rabillo del ojo. Robbie asintió con conocimiento de causa. Nick instantáneamente agarró uno de los libros de tapa dura de su cama y lo arrojó directamente a la cara de Frank. El hipopótamo instintivamente levantó su brazo libre para bloquearlo. En ese momento, Robbie agarró la mano izquierda de Frank con sus propias dos patas y tiró del dedo meñique de Frank lateralmente tan fuerte como pudo. Por muy pequeño que fuera Robbie, la flexión forzada del dígito fue suficiente para hacer rugir incluso a un mamífero grande como Frank. La mano del hipopótamo se abrió y Robbie cayó al suelo. Nick inmediatamente corrió para ayudar al conejo a ponerse de pie, pero Frank se recuperó rápidamente, balanceando su brazo inmediatamente hacia ellos. En un instante, Nick vio venir el brazo y estuvo a punto de saltar, pero se dio cuenta de que Robbie todavía estaba en la línea de fuego. No había tiempo suficiente para alejarlos a ambos del golpe. Sin otra opción, levantó los brazos para bloquear el golpe, preparándose para el inevitable impacto. Hubo un fuerte tut que reverberó por toda la habitación, lo suficiente como para que el suelo temblara ligeramente. Curiosamente, Nick no sintió dolor. Mientras bajaba los brazos, se dio cuenta de que había una pata que había agarrado la muñeca de Frank, deteniéndolo en seco. «Ya basta, Frank», gruñó una voz. Nick no podía ver quién había agarrado el brazo del hipopótamo, pero sí reconoció la voz. Mientras bajaba lentamente los brazos, el rostro de un tigre apareció a la vista. Frank giró la cabeza hacia el que lo detuvo, soltando su brazo con un tirón. «¿Qué crees que estás haciendo, Habs?» Los ojos de Frank se entrecerraron. «Esa es mi frase». «¿Qué tú crees que estabas haciendo, Frank?» «Acabo de regresar del baño, así que no sé qué está pasando». «¿Pero sujetar a Robbie en el aire e intentar golpear a Nick? Será mejor que tengas una buena razón para esto». «Frank cree que Nick robó su anillo de compromiso», dijo Hams el lince. «No estaba soltando la sopa. Tuve que soltarle un poco la lengua». «No iba a lastimarlo ni nada», respondió Frank a la defensiva. «Eso es pura mierda, y lo sabes». Habs dio un paso más cerca. No era tan grande como Frank, pero seguía siendo lo suficientemente intimidante como para hacer que Frank retrocediera un paso. «Yo te detuve. Y pude sentirlo por mí mismo, eso podría haberle arrancado la cabeza». Habs gruñó. «Y acabas de acusarlo de robar algo sin ningún tipo de prueba. Deberías saberlo mejor, se supone que eres un futuro policía». «¿Estás diciendo que le crees?», replicó Frank, incrédulo. «Sí lo hago». «¿Alguien más aquí cree que Nick lo hizo?». Habs se dirigió al resto de la habitación ahora. Nick dudó incluso en mirar alrededor, por miedo a lo que pudiera ver. Pero Asher, el lobo, se puso de pie de inmediato. «No. No creo que lo haya hecho», dijo Asher. «Yo tampoco», añadió el otro lobo gris, Blake. «Y te estás excediendo, Frank». «¿Qué? ¿Querías soltarle la lengua?». Lenny el leopardo señaló con un dedo acusador. «¿Quieres intentar explicarle eso a nuestro comandante, Frank? No se vería bien para ti si alguno de nosotros informara de esto. Especialmente porque lo vimos y escuchamos todo». «¿Y sabes qué es gracioso, Frank? No te escuché acusar a nadie más que a Nick. De hecho, apuesto a que fuiste directamente a acusar a Nick una vez que entró en la habitación. ¿Es eso cierto, chicos?».
El resto de los mamíferos en la habitación asintieron al unísono con algunos murmullos afirmativos. Me pregunto por qué, ¿eh? Hubs entrecerró los ojos hacia Frank. El hipopótamo parecía sobresaltado. Yo. Sal con nosotros un segundo, ¿quieres? Indicó Lothar el oso negro. Necesitamos tener una pequeña charla. Y nos ocuparemos de encontrar tu anillo. Con todos los ojos puestos en él, el hipopótamo pareció encogerse un poco. Con su proverbial cola entre las piernas, salió de la habitación, seguido por Lothar y Hams. Nick todavía estaba congelado en el suelo. Apenas podía procesar lo que estaba sucediendo, y casi no notó que Hubs se acercaba y se arrodillaba en el suelo frente a él. ¿Están bien, Nick, Robbie? Lamento que hayan tenido que pasar por eso. Sobreviviré, gimió Robbie, sentándose de nuevo en el suelo y frotándose la muñeca. Tartamudeó Nick, de forma inusualmente atípica. Estoy bien. Gracias por eso. Es lo menos que podíamos hacer, respondió Hubs. Sí, lamento no haber intervenido antes. Deberíamos haberle impedido ser un completo idiota. Asher levantó una pata de disculpa. Pero, ¿por qué ayudarme? Preguntó Nick, genuinamente confundido. Todos ustedes no tienen ninguna razón para pensar que no tomé su anillo. ¿Por qué me creen? Esa es una pregunta un poco graciosa, ¿no? Hubs se rió entre dientes. La gente es idiota, y sé lo que es estar en el extremo receptor de una acusación como esa. De hecho, creo que todos lo sabemos. Hubo asentimientos afirmativos por toda la habitación. Mirándolos ahora, Nick se dio cuenta de que, con la excepción de Robbie, los otros mamíferos que se habían reunido a su alrededor eran depredadores. El incidente de los aulladores nocturnos. Además, Hubs nos dijo que le hiciste un favor durante la prueba anterior. Y por lo que he visto de ti, supongo que no eres la clase de persona que haría algo así, le aseguró Lenny. Sí, solo eres un bocazas, eso es prácticamente todo. El único zorro ladrón que conozco usa un gorro de plumas y roba a los ricos para dárselo a los pobres, dijo Blake. Los otros en la habitación se rieron entre dientes. Nick apenas podía creer lo que oía. ¿Alguien cree en mí? No solo una persona. Eran varias. Se pellizcó para asegurarse de que esto no era un sueño. A pesar de la adrenalina que todavía bombeaba a través de su cuerpo, podía sentir el dolor tan claro como el día. Esto no era un sueño, esto era real. Chicos, gracias. De verdad, finalmente se las arregló para decir. No hay problema, Nick. Y no te preocupes por Frank, nos ocuparemos de él. Hubs puso una pata en el hombro de Nick. Te cubrimos la espalda. Mientras miraba alrededor de la habitación, podía ver a los diferentes mamíferos dándole miradas tranquilizadoras. Escuchar esas palabras desconocidas de Hubs envió una extraña sensación de calidez a través de su pecho, extendiéndose lentamente por todo su cuerpo. Al principio no estaba seguro de lo que era, pero a medida que la niebla en su cabeza finalmente comenzó a disiparse, lo entendió. Era alivio. Algo que nunca pensó que sentiría en un momento como este. Y a medida que la comprensión finalmente comenzaba a asentarse, pudo escuchar una voz familiar resonando suavemente en su cabeza. Piensen lo que piensen los demás, demuéstrales que están equivocados. Muéstrales siempre tu mejor versión, y entonces podrás ganarte sus corazones. Nick sintió una genuina sonrisa comenzando a crecer en su rostro. Estaba empezando a creer. Judy giró la llave en la cerradura de la puerta de su apartamento, abriéndola con un pesado suspiro. La habitación estaba oscura, con solo un tenue resplandor verde proveniente del reloj digital sentado en su escritorio. Mientras entraba en la habitación, los dígitos en la pantalla la miraron directamente, recordándole lo tarde que era. 1 hora más y sería medianoche.
Su teléfono vibró en su otra pata de nuevo, con un texto parpadeando en la pantalla. No necesitaba mirarlo, ya sabía lo que decía. Se había puesto un recordatorio a sí misma hoy, ya que se cumplían exactamente 3 meses y medio desde que Nick se unió a la academia. Debería haber estado feliz por ello. A Nick todavía le iba bien en su entrenamiento y estaba en camino de graduarse de la academia sin problemas. Pero todavía había un par de problemas que la seguían preocupando. Como esa pelea con él, para empezar. Levantó su pierna izquierda, lanzando 2 rápidas patadas al aire mientras se equilibraba sobre su pierna derecha. Luego cambió, haciendo lo mismo mientras se equilibraba sobre la izquierda. Como era de esperar, no tuvo ninguna dificultad para hacerlo. Su pierna se había estado curando bien en ese sentido, pero cuando había estado entrenando con un saco de boxeo un par de días antes, la fuerza del impacto seguía siendo suficiente para enviarle un sordo dolor a través de su pierna izquierda. No era suficiente para ser incapacitante, pero definitivamente no era ideal. Y probablemente no iba a mejorar mucho para la próxima semana. Arrojó sus llaves y billetera sobre la mesa. Parecía que hace solo una semana se había sentado con él en la azotea ajardinada e hicieron esa apuesta, poniendo su dignidad en juego en el proceso. Pero eso ya fue hace casi 2 meses. Y ahora, le quedaban menos de 2 meses antes de la pelea. A pesar de lo lejos que todavía estaba eso, no podía quitarse la sensación de ansiedad de que se estaba quedando sin tiempo. ¿Estoy realmente lista para esto? Cerró los ojos e inhaló profundamente, tratando de imaginarse cómo se desarrollaría la pelea. Todo lo que tenía que hacer era derribarlo al suelo. Obviamente no podía enfrentarse a él en una pelea directa, era el doble de su tamaño y para entonces habría tenido el mismo entrenamiento que ella. Tenía que ser un poco creativa. Tal vez usar las cuerdas del perímetro del ring de boxeo, como lidiaba con los mamíferos más grandes en la academia. ¿O eso sería demasiado obvio? Comenzó a pasear de un lado a otro en el pequeño espacio entre su cama y el colchón de Nick. El pensamiento de encontrar otros zorros con quienes practicar regresó a su cabeza, pero lo descartó una vez más. Era poco probable que hubiera zorros que ofrecieran ese servicio en Zootopia. E incluso si los hubiera, existía la posibilidad de que Nick se enterara. Él dijo que conocía a todos en Zootopia. La afirmación podría haber sido una hipérbole, pero Judy realmente no quería llamar la atención sobre sí misma. Tenía que pensar en algo más. ¿Hay alguien que conozca las debilidades de Nick? Un nombre le vino inmediatamente a la mente. Pero Judy inmediatamente negó con la cabeza, dándose una bofetada mental por siquiera considerarlo. Dios, Judy, ¿qué estás pensando? No puedes simplemente ir a casa de la mamá de Nick y preguntarle si tiene algún consejo sobre cómo golpear a su hijo. Exclamó, antes de congelarse y morderse la lengua. Un segundo después, exhaló aliviada, recordando que Bucky y Pronk estaban ambos fuera de la ciudad por la semana. Lo último que necesitaba era su comentario sobre esa declaración en particular. Dejando de lado la noción ridícula, ni siquiera sabía dónde encontrar a la zorra mayor en primer lugar. Y aunque Judy sabía que podía obligar a Nick a decirle dónde estaba su madre una vez que lo venciera, si lo vencía, no planeaba hacer eso. Por mucho que creyera que podían hacer las paces, dejar que 20 años de sentimientos reprimidos entre los dos chocaran justo en la puerta principal no parecía ser la mejor idea para la reconciliación. Por eso tenía que encontrar a Eddie Wild por sí misma primero. Averiguar cómo era la zorra y ver cuál era su versión de la historia. La pregunta ahora era, ¿cómo? Durante meses, la búsqueda de Judy de la escurridiza zorra había estado en segundo plano. Entre las presiones de su trabajo de reconciliación depredador/presa y el entrenamiento para la próxima pelea, la mamá de Nick a menudo se le había escapado de la mente, a veces durante días. Y no importaba cuántas veces volviera a revisar la base de datos del ZPD, seguía sin haber ninguna Eddie Wild allí.
Aparte de buscar en cada wild en el sistema uno por uno, básicamente había agotado todos los métodos de búsqueda a los que tenía acceso. Ni siquiera estaba segura de tener el nombre correcto, una duda que había crecido continuamente desde la primera vez que pensó en ello. Si tan solo pudiera encontrar a alguien que la conociera. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un zumbido de su teléfono. Por un breve momento, pensó que sus esperanzas habían sido respondidas, pero el mensaje en la pantalla fue acompañado por el rostro de Robbie. Hola, hermana, disculpa la tardía respuesta. Sigo despierto, si quieres que llamemos ahora. Su leve decepción desapareció rápidamente y escribió una respuesta rápida. Claro, llámame cuando estés listo. Unos segundos después, su teléfono comenzó a vibrar, esta vez acompañado de un agradable tono de llamada. Colocó el teléfono en el pequeño soporte para teléfono de la mesa y dio un pequeño toque al botón verde en la pantalla. El rostro de Robbie apareció enfocado en su pantalla, el conejo marrón se veía un poco despeinado, como si hubiera estado en un forcejeo de algún tipo. Estaba sentado en lo que parecía ser una escalera de nuevo, era difícil de saber por lo tenue que estaba su entorno. Hola, Judith, dijo Robbie con una sonrisa. Siento devolver la llamada tan tarde, es que estuve ocupado con algo antes. Se frotó la nuca torpemente. Está totalmente bien. Espero no estar interrumpiendo tu estudio. Oh, no, no me estás molestando en absoluto. De todos modos, ya terminé de estudiar por hoy. ¿Qué querías preguntarme? Ah, solo quería saber si te gustaría que nos encontráramos de nuevo. No nos hemos visto desde el carnaval. Claro. Solo avísame cuando quieres que nos veamos. ¿Cómo te va? Ah, ¿y te enteraste de ese concierto especial de Gazelle que se viene en unos meses? ¿Ya compraste las entradas? Me va bien. Definitivamente estoy pensando en ir al concierto, aunque todavía no he comprado entradas. No he tenido mucho tiempo para pensar en ello. He estado ocupada con cosas. ¿En serio? Pensé que serías la primera en la fila para algo así. ¿Está todo bien, hermana? Suenas un poco distante. No es nada, respondió Judy, sabiendo al instante que su voz había delatado la mentira. Bueno, supongo que solo tengo un par de cosas en mente. Si estás bien para compartir, estaré encantado de escucharlo, respondió Robbie por teléfono. No es como si tuviera otro lugar donde estar a esta hora. Judy dudó. Hasta este momento, no le había contado a nadie sobre su plan para encontrar a la mamá de Nick, en parte por miedo a que se corriera la voz, y Nick de alguna manera se enterara con su inexplicable conocimiento de todos en Zootopia. Bueno, solo conoció a Nick una vez, y es Robbie, siempre ha sido bueno guardando secretos. Puedo confiar en él, ¿verdad? De acuerdo, ¿te acuerdas de Nick? ¿El que fue con nosotros al carnaval la última vez? ¿Cómo no me iba a acordar? Es difícil de olvidar, respondió Robbie con una risa. Todavía está en la academia del ZPD, ¿verdad? ¿Qué pasa con él? Sí, todavía está en la academia. Parece que va a llegar hasta el final del programa, de hecho. La cosa es, tomó una respiración profunda. Bueno, realmente no se lo he contado a nadie más antes, pero estoy buscando a su mamá. Robbie parpadeó un par de veces. ¿Su mamá? Repitió. Sí. Es una larga historia, pero él y su mamá tuvieron una pequeña riña, y ahora realmente no se están hablando. Creo que es solo un pequeño malentendido, así que solo estoy tratando de comunicarme con ella. Solo para tratar de hablar las cosas entre ellos. Hubo una pausa extraña en la línea, como si Robbie estuviera pensando en algo, antes de que volviera a hablar. Supongo que Nick no sabe sobre esto. No, no lo sabe, respondió Judy. Y, bueno, sé que esto no es asunto mío ni nada,
pero siento que es lo correcto. Realmente quiero hacer esto. Realmente quiero verlos reunirse en su graduación. Ya veo, Robbie reflexionó por un segundo. Creo que es dulce de tu parte que te preocupes tanto por Nick y su mamá. Y pareces bastante decidida a que suceda. Pero, ¿por qué contármelo a mí? Bueno, la cosa es que en realidad no he podido encontrarla. Busqué su nombre en la base de datos de la policía, registros de la ciudad, todo, y no había nada. Había un montón de zorros con su apellido, pero no con su primer nombre. Ni siquiera estoy segura de que el nombre que Nick me dio fuera real. Siento que me estoy golpeando la cabeza contra la pared, así que me preguntaba si tenías alguna idea. ¿Estás desesperada, eh? Robbie se rió entre dientes. Algo así, gimió ella. MMM. Robbie se tocó la barbilla. Bueno, no estoy seguro de cuánta ayuda pueda ser, pero lo intentaré. Nick se está quedando contigo, ¿verdad? Tal vez tiene su número escrito en alguna parte. No, lo he comprobado. Y además, casi nunca lo he visto escribir nada en papel. Él lo teclea todo en su teléfono. Dice que es la forma moderna de hacer las cosas. Estoy bastante seguro de que tendría el número en su teléfono, pero me imagino que no te lo va a dar incluso si se lo pides amablemente. Podrías robarle el teléfono para encontrar el número de esa manera, pero definitivamente sé que no harías tal cosa. Robbie se rió entre dientes. Jajaj, sí, claro que no lo haría. Porque ya lo intenté. Su mente terminó la frase por ella. Afortunadamente, esa parte se quedó agradable y cómoda dentro de las paredes de su cabeza. Bueno, ¿dejó algo viejo en tu casa? Preguntó Robbie. ¿Recuerdos, un diario, algo así? Las orejas de Judy se agitaron. ¿Un diario? Ahora que lo pienso. Se inclinó hacia atrás para abrir el cajón de su escritorio, apartando un par de archivos para revelar una pequeña caja de metal. Sacó la caja y la colocó sobre la mesa. Dándole la vuelta, giró los diales de la cerradura de combinación unas cuantas veces antes de abrir la tapa. Había algunos objetos de valor dentro, incluido el pañuelo rojo de Nick que estaba en la parte superior de la pila. Sin embargo, no estaba buscando eso en este momento, así que lo apartó suavemente y buscó el único cuaderno de bocetos marrón en el interior. Sacándolo, lo acercó a la cámara. Sí, hay algo, en realidad. Nick me dejó esto antes de que entrara en la academia. Aunque son solo algunos viejos planes e ideas de hizo una pausa. Su menos respetable antigua línea de trabajo. Robbie asintió comprensivamente. Correcto. ¿Has leído eso? Tal vez haya algo sobre su mamá allí. He estado tan ocupada que olvidé que incluso lo tenía. Aunque no creo que haya nada sobre ella aquí, Judy comenzó a hojear algunas páginas. Pero sigue siendo la mejor pista que tengo en este momento. Dedicaré algo de tiempo a leer esto, a ver si puedo encontrar alguna pista. Gracias por la buena idea, súper sabueso. Sabía que podía contar contigo. Judy sonrió. Robbie sonrió tímidamente, pareciendo ponerse un poco rojo bajo su pelaje. Espero que puedas encontrar lo que estás buscando, hermana. Avísame si necesitas ayuda con algo más, respondió Robbie. No, no, eso debería ser todo. Gracias por tu ayuda, dijo Judy. Abrió la boca para cambiar de tema, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta y dudó. Un segundo después, exhaló suavemente. En realidad, ¿crees que podría preguntarte una cosa más? Claro, ¿qué es? Judy respiró hondo. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Robbie parpadeó, ladeando la cabeza. ¿A qué te refieres? La verdad es que Nick compartió su historia sobre su mamá conmigo hace un tiempo. Cómo creció, cómo su relación se desmoronó.
Le dije en ese momento que tratara de arreglar las cosas con su mamá, pero se negó. Incluso me hizo prometer por el honor de conejo que no intentaría encontrarla, pero yo tenía mis orejas cruzadas. Creo que está siendo terco, y creo que estoy haciendo lo correcto al tratar de reunirlos de nuevo, pero, ¿crees que está mal de mi parte ir en contra de sus deseos de esta manera? Robbie se quedó en silencio, mirando hacia otro lado de la cámara con el ceño fruncido. Cerró los ojos, pareciendo sumido en sus pensamientos. Sí, eso pensé, pensó Judy. Creo que ya sabes la respuesta, hermana, finalmente respondió. Creo que lamentarás no hacer esto más de lo que lamentarás intentarlo. Creo que tus instintos son correctos. Sí creo que Nick querría volver a ver a su mamá. Y obviamente no la conozco, pero estoy seguro de que ella sentiría lo mismo. Si puedes encontrar la manera de encontrarla, creo que deberías aprovecharla. ¿De verdad lo crees? Los ojos de Judy se abrieron de par en par, no esperando tal respuesta de él. Robbie asintió, sonriendo cálidamente. De verdad. Judy sintió que sus propios labios se curvaban en una sonrisa. Se inclinó hacia adelante y dio un breve beso en la pantalla, antes de retroceder con una amplia sonrisa. Eres el mejor, hermano. Muchas gracias por escucharme, realmente me ayudó mucho. De acuerdo, de verdad tengo que mirar este libro ahora. Pongámonos al día pronto, ¿de acuerdo? ¿Qué tal la próxima semana? Te avisaré si encuentro a la mamá de Nick. Suena genial, hermana. Y no te quedes despierta hasta tarde leyendo esa cosa. Tú también deberías descansar un poco, te ves bastante cansada. Está bien, está bien. Judy puso los ojos en blanco. Oh, y por favor no le digas nada de esto a Nick, ¿de acuerdo? Se supone que es una sorpresa. Por supuesto que no lo haría. Quiero decir, no creo que sea probable que me tope con él considerando que está en la academia todo el tiempo. Robbie se rió entre dientes, sonando un poco nervioso, aunque ella no le dio importancia en ese momento. Jaja, eso es cierto. Pero nunca se sabe cuándo podrías encontrarte con un zorro rojo al azar. Judy devolvió la risa. De todos modos, gracias por la charla, Robbie. Que tengas una buena noche. Te quiero. Noche, hermana. Yo también te quiero. Saludó, antes de terminar la llamada. El silencio llenó el apartamento una vez más, pero ahora, la cabeza de Judy estaba mucho más clara. Se sentía renovada, energizada. Pero, sobre todo, se sintió aliviada después de escuchar las palabras de Robbie. Pensó que él se habría opuesto a su plan, pero él parecía extrañamente apoyándola. Se preguntó si solo lo estaba diciendo para animarla, o si realmente era sincero al respecto. De cualquier manera, tenía que ponerse a trabajar. Con sus vecinos fuera del edificio, el único sonido que llenaba la pequeña habitación del apartamento era el de Judy hojeando las páginas. Finalmente comenzó a tararear para sí misma y a leer algunas de las palabras en voz alta para llenar el silencio en la habitación. Manipulación de máquina de garra de juego de carnaval, stand de PC, descarga más RAM en la feria de tecnología, kit de prueba de monóxido de dihidrógeno. Levantó una ceja. No eran los más inspiradores de los planes, pero lo suficientemente interesantes de todos modos. Algunas de las páginas mencionaban a Nick, lo que tenía sentido, ya que Nick dijo que había estado estafando con el zorro Fennec durante bastante tiempo. Parecía que cada estafa ocupaba una o dos páginas, aunque algunas de las más elaboradas se extendían de 3 a 5. Principalmente sobre las leyes relevantes y cómo eludirlas. Odiaba admitirlo, pero el libro realmente parecía bien detallado. Especialmente las estafas más recientes hacia el final del libro. La estafa de las paletas era una de las últimas. Las páginas de esa estafa en particular tenían muchos resaltados y estrellas rudimentarias dibujadas en las páginas.
probablemente una de las empresas más exitosas en el tiempo reciente. Hasta la evasión de impuestos y una conejita tenaz, eso es. Judy no pudo evitar sonreír para sí misma. Volteó las páginas hacia atrás, mirando las entradas anteriores. A medida que retrocedía, la escritura se volvía más desordenada y los planes menos detallados. Una cosa que se mantuvo constante fue una fecha escrita en la esquina superior derecha de la página de inicio de cada plan. Los años se remontaban cada vez más con cada ojeo. Hojeó las páginas unas cuantas veces más. Nota: el horario de funcionamiento solo puede ser hasta las 5 de la tarde Finnick. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Sus ojos retrocedieron, escaneando toda la página una vez más. Leyó las últimas frases de nuevo. Y otra vez. Nota: el horario de funcionamiento solo hasta las 5 de la tarde Finnick me cubrirá los miércoles y viernes. Mamá en casa temprano. Con todo el cuidado que pudo permitirse, Judy rápidamente hojeó más atrás, con los ojos fijos en las páginas en busca de la mención de la palabra clave. Efectivamente, había más menciones de mamá, especialmente más cerca del comienzo del libro. Principalmente sobre cómo Nick planeaba mentir y crear una coartada para sí mismo. Y muchas veces, la excusa involucraría. Nick, susurró. No podía creer que no hubiera pensado en la conexión antes. Nick lo conocía desde hacía muchos años. Era lógico que Finnick probablemente conociera a Nick desde que era un cachorro, y por lo que parecía en el libro, Finnick cubría a Nick cuando se trataba de su mamá. Lo que significaba que el zorro más pequeño, pero mayor, sabría al menos cómo era ella. Y lo que es más importante, dónde vivía. Judy inmediatamente se levantó de su silla, su segunda ráfaga de energía ahora estaba a toda marcha. Tengo que encontrar a Finnick. Con el corazón acelerado en su pecho, metió el libro bajo el brazo, agarró las llaves y la billetera de la mesa y salió corriendo de la habitación. Solo para darse la vuelta al darse cuenta de que todavía era medianoche, y tratar de encontrar al zorro Fennec a esa hora probablemente habría resultado en que la golpeara en la cabeza con un bate de béisbol. Varias veces. A pesar de tener que hacer el camino de la vergüenza de vuelta a su habitación, Judy sintió una renovada esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Regresó a la caja metálica abierta sobre la mesa, sacando el pañuelo rojo de Nick y la singular foto de Nick de cachorro con su uniforme de Junior Ranger Scout. Su mirada se posó una vez más en la feliz sonrisa del joven Nick en la foto. No había garantía de que Finnick tuviera la información que necesitaba, pero esta era la pista más importante que había tenido en mucho tiempo. Ella tenía que hacer que contara. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte las próximas historias y teorías que traeré para ustedes. Y si quieres que exploremos más mundos y fanfics increíbles, déjamelo saber en los comentarios y la subiré muy pronto. Gracias por acompañarme en esta aventura, nos vemos en el siguiente video.